El título del mensaje que habrán recibido por las redes es un obediente llamado, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el obediente este? Abraham. Muy bien. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos, capítulo 7. Arrancamos ahí. 7, versículo 2 en adelante. Está predicando o está hablando el primer mártir del cristianismo, Esteban, el gran Esteban, un ejemplo de vida. Y arranca su mensaje Esteban diciendo en el versículo 2: varones, hermanos y padres, hoy el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Repito, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Repito, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía vida. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Verso 7: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a las 12 tribus. Amén. Pasamos a Hebreos, capítulo 11, por favor, en sus Biblias. Libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Cómo estamos de Biblia? ¿Bien? Versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sabiendo a dónde se iba. Y salió, ¿cómo? ¿A dónde iba? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en casas lindas, en lujo, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Y el versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Yo quiero que inclines tu rostro nuevamente.
y que oremos. Padre bendito, ayúdanos a entender cuán importante es en nuestra vida personal el poder ser obedientes. Que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, nos confronte y nos ayude a decidir avanzar en un camino de obediencia de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como todos nosotros sabemos, se le reconoce a Abraham como el padre de ¿qué? El padre de la fe. Pero no solamente el padre de la fe, sino el padre de los hebreos. Es decir, que a partir de él surge o comienza una nación nueva, la nación de los hebreos. ¿Dónde habitaba Abraham? Entendamos que Abraham, con su padre, con sus hermanos, habitaban en una ciudad fortificada, que no era poca cosa en aquel tiempo, Ur de los Caldeos. Él habitaba en un lugar protegido. Él habitaba ahí porque su padre, su familia tenían recursos. Era de una familia bastante acomodada. Nadie habitaba en ciudades fortificadas a menos que tuviese plata. Diríamos que algunos hoy, para entender que pertenecía a una familia de clase alta, que vivían muy bien en una ciudad muy importante en aquel tiempo. Y en ese lugar Dios le llama. Dios le llama a obedecerle y a salir de su tierra, a dejar su familia y a dejar sus tradiciones y cultura. A dejar inclusive sus viejas creencias, porque él habitaba en un lugar, en una tierra donde era politeísta. Pero lo importante es entender que ¿quién es el que le llama a Abraham? Abraham, ¿qué significa? El padre exaltado se va a convertir en Abraham, que es el padre de multitudes. Dios llama, pero no solamente nos llama, sino que cuando Dios nos llama, Dios transforma nuestro entendimiento, nuestra visión, y a partir de ahí genera que nosotros empecemos a tener actos, acciones, estilo de vida totalmente diferentes. Imagínense ustedes, Abraham en la comodidad, hijo de algún comerciante, su padre se llamaba Taré, él estaba bien. Pero hay algo que sucede, fallece su hermano, fallece el padre de Lot. Y en medio de esta crisis familiar, Dios se manifiesta y le habla a Abraham y le dice esto que vamos a escuchar ahora. Por favor, si me acompañan en sus Biblias, Génesis 12, dice: Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La estaba pasando mal Abraham, estaba mal económicamente Abraham.
estaba sufriendo, tenía algún padecimiento. Por eso es tan importante este llamado de Abraham, porque Abraham estaba joya, como dicen los cureros. Estaba demasiado bien. Tenía bienestar económico, estaba en una ciudad fortificada. Podríamos decir que estaba, no sé, en Nueva York, en París, en Londres, no sé, estaba en una ciudad demasiado buena. Pero de pronto Dios le llama y le dice: vas a dejar tu familia, vas a dejar tu tierra, vas a dejarlo todo, vas a dejar tu comodidad. Y no le dice, no le da mucha información Dios a Abraham. Simplemente le da una promesa. Hoy queremos que todo sea breve, que Dios nos diga a dónde, cómo, cuándo, de qué modo, y después nosotros vamos a pensar si lo obedecemos. Che, ¿qué hay en la iglesia? Porque si nos pega no me voy. ¿Quién predica? Otra vez le tengo que aguantar, pastor, porque si morí alguien no me voy a ir. No. ¿Quién va a venir a predicar? ¿Quién va a estar? ¿Qué vamos a hacer? Grupo pequeño, demasiado, muy fanático ya estaba en la iglesia. Ministerio, sábado, domingo, adolescente, joven, adoración. Porque ya no llevan su colchón, mamá. No tengo tiempo. ¿Quién es primero en nuestra vida? El mundo, nuestra comodidad, nuestro placer, nuestro ego. ¿Quién es primero? Pregunto. ¿Quién? Dios. Que se note. Dios. Que se note. Que se note que es Dios. Porque Dios nos llama. Dios no nos quiere tener así brazos caídos. A ver qué voy a recibir. ¿Qué me vas a dar? Dios no le dijo a Abraham: mira, tengo todo esto para vos si vos haces esto. No. Dice: quiero que te levantes, que dejes tu tierra, que dejes tu familia, que dejes tu nación y que vayas a donde yo te voy a indicar. Punto. Porque cuando nosotros empezamos con el ministerio del cuestionamiento, ¿nunca escucharon de ese ministerio? Pastor Rogelio Duarte siempre hablaba, ¿verdad? Hay hombres y mujeres ocurrentes, ¿verdad?, que les gusta el ministerio del cuestionamiento. Todo lo cuestionan. Le cuestionan a Dios, le cuestionan al pastor, le cuestionan al líder, le cuestionan todo. Y después, hambre, no hacen nada. Brazos caídos. El que no cuestiona y trabaja, el que no cuestiona y responde al llamado, ese es el bendecido. Amén. Y si no, díganme ustedes en su experiencia personal, si Dios les bendijo o no les bendijo cuando Dios les desafía a obedecer por fe. La gracia y la misericordia de Dios. Y acá tenemos a este hombre que recibe una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Hoy, final del mundial, es el evento más grande de toda la tierra. Tristemente, ni Nochebuena, ni Navidad, ni Año Nuevo tiene tanta repercusión en todos los medios de comunicación. El mundo hoy a las 4 de la tarde, le guste quien le guste, se paraliza por un partido de fútbol. Imagínense si hoy a las 4 de la tarde todo el mundo se paralizara para cantar en un solo coro, en todo el mundo, a Dios, a la misma hora, en todo el mundo, cantando las mismas adoraciones, alabando al Señor y escuchando el mismo mensaje de la palabra de Dios. Qué diferente que sería nuestro mundo, ¿verdad? Qué diferente que sería todo. Pues Dios le promete a Abraham que a través de
esta fe que él va a tener en Dios, él va a ser el Padre de multitudes. Nosotros somos herederos de ese Padre. Nosotros somos hijos de ese Padre. Nosotros somos hijos de fe. Amén. Somos hijos de fe, pero la pregunta es, si somos hijos de fe, obedientes a medias, o desobedientes. Abraham aprendió a vivir en fe. En la vida de Abraham hay tres etapas: el tiempo de la fe imperfecta, el tiempo de la fe en crecimiento y el tiempo de la fe madura. Y todos nosotros, sin excepción, vamos a pasar por estas tres etapas de la fe. Una fe imperfecta, donde decimos que tenemos fe, pero cuestionamos. Algunos se quedan ahí, se estancan ahí y nunca crecen. Dicen que creen en Dios, dicen que le van a obedecer, pero hay más cuestionamientos que obediencia. El texto dice que Abraham respondió y con inmediatez le agarró a su esposa, a Sarai, que dicho sea de paso era su media hermana. ¿Sí? Le tomó a su sobrino, a Lot, le tomó a su papá, a todo su criado, todo su ganado, toda su pertenencia, a Haterí. No digas, ¿verdad? No iba a volver, ¿verdad? Vamos. Ya. Vamos. Y salió. Ahora. ¿Era perfecto Abraham? No. Abraham llega a la zona de Aram y empieza a haber hambre. Empieza a haber necesidades en la tierra. Y Abraham, en vez de permanecer en el lugar donde Dios le dijo que iba a estar, al haber hambre dice: no, yo me voy donde hay alimento, voy a rebuscarme. Y se fue a Egipto. Y le lleva a su esposa. Pero como su esposa era linda, le hace creer a la gente que su esposa era ¿qué? Su hermana. Viene porque se nota que van a la escuela dominical y estudian ahí. Pero no era su hermano, ni yo ni yo. Mentira. Mintió. Pero no mintió por protegerle a Sara. Mintió de cobarde para proteger su propia vida. ¿Y cuántas veces nosotros en este desarrollo de fe en la vida cometemos pecados y mentimos y nos engañamos a nosotros mismos, le engañamos a nuestros seres queridos y le engañamos a los incrédulos diciendo y afirmando cosas que no condicen con nuestra identidad? Dios te llamó a ser un hijo de fe, una hija de fe, un siervo, una sierva de Dios, punto. Y qué penoso sería que cuando alguien te pregunta por tu identidad, no, yo soy cristiano, ¿no? ¿Qué clase de cristiano sos? ¿Sos evangélico? ¿Sos un hijo nacido de nuevo? ¿Sos un hombre, una mujer de fe? ¿Quién es tu Dios? ¿Vivís o no vivís lo que decís que sos? Tu identidad no puede confundirse jamás.
firme su identidad sin importar las circunstancias, sin importar las pruebas, sin importar las enfermedades, se mantiene firme en su identidad espiritual de fe. ¿Me siguen? Yo no cambio mi identidad espiritual porque me sienta presionado por la sociedad. Se burlan de mí en el colegio, pastor, y por eso nomás yo me cambio. Me presionan los perros en el trabajo y me dicen para ir a farrear, y entonces tengo que ir vos sabés cómo adentro. Entonces me acomodo a las circunstancias y pierdo mi fe, mi bendición, y empiezo a padecer cosas totalmente innecesarias. Cuando Dios le llamó a Moisés, le dijo perfectamente de que iba a pasar ¿cuántos años de servidumbre? 400 años. ¿Se cumplió o no se cumplió? Al pie de la letra. ¿Quién es el que le saca al pueblo hebreo de Egipto? Moisés. 400 años. Y a veces creemos que porque Dios nos llama, todo va a ser al pedir de la boca. ¿Quién te dijo eso? ¿Todas son las cosas como vos querés que sean en la vida? ¿Cuál era el anhelo más grande de Abraham? Ser padre. Por eso le amaba a su sobrino Lot, porque le consideraba su hijo, porque era hijo de su hermano, pero él no tenía su propio hijo. Las cosas ideales, perfectas, van a estar en el cielo, pero acá en la tierra vamos a transitar un camino imperfecto. Amén. Pero en medio de ese camino difícil, tortuoso muchas veces, nuestra fe y nuestra obediencia marcan la diferencia. Abraham recién tuvo su primer hijo. ¿A qué edad? ¿Quién es el primer hijo de Abraham? ¿Ismael o Isaac? Era de cuenta que decía, era que era de tu Ismael, a qué edad le tuvo Isaac. ¿Ismael es hijo de quién? ¿Cómo se llamaba la sierva? Bien. ¿Y cómo se llama el hijo de Sara? Isaac. ¿No tuvo fe? Suficiente como para esperar y confiar en que Dios le iba a dar hijo de su legítima esposa. Se fue y tuvo con su sierva hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Todavía subsisten los problemas raciales y religiosos conforme a este error de Abraham. A buen entendedor, otra palabra, ¿verdad? Los ismaelitas, Jacob, Israel. ¿Era perfecta la fe y la obediencia de Abraham? No. ¿Es perfecta tu fe? ¿Es perfecta mi fe? Tampoco. Menos que Abraham seguramente. Pero Dios nos manda a aprender e internalizar que tenemos que aprender a crecer. Abraham 100 años, Sara 95, si mal no recuerdo, tienen su hijo Isaac, pero avanza, se desarrolla Isaac y Dios le pide un sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se rehusó? ¿Había aprendido la lección? Pero si en este hijo yo voy a tener la descendencia que hará multitudes, ¿cómo Dios ahora me pedí que yo te sacrifique mi hijo?
acá está el centro del mensaje. Para obedecer, no hay necesidad de entender todo. Uno obedece en fe, pero cuando obedecemos en fe, ponemos y establecemos prioridades, no intereses, no beneficios, no mejoras temporales, sino ponemos prioridades espirituales. ¿Cómo le voy a sacrificar a mi hijo si a través de él yo voy a tener la gran descendencia? ¿Qué estaba primero para Abraham cuando él fue y lo puso a Isaac sobre el altar que él levantó? ¿Dios o su familia? ¿Qué estaba primero? Dios. ¿Aprendió la lección o no? Para nosotros, ¿quién está primero? En los hechos, no en los dichos. ¿Qué está primero para nosotros? ¿Nuestra familia o Dios? Y tristemente debemos reconocer que muchas veces es nuestra familia antes que Dios. Dejarás tu familia, dejarás tu parentela. Lo mismo enseñó Jesús. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dejará a padre, a madre, hermanos, hermanas. ¿Dice eso o no dice eso? Entonces, ¿qué está primero? No, pero pastor, no. Es tu responsabilidad evangelizar, dar testimonio, predicar, establecer tu identidad como cristiano. Primero Dios, pero primero Dios en serio. No hablarlo, no decirlo, sino vivirlo. Pero si primero es mi comodidad, segundo es mi interés, tercero son mis beneficios, cuarto es mi trabajo, y ya lo último, si tengo tiempo, me acuerdo de Dios, entonces no pretendas ver promesas de Dios que se cumplan en tu vida, porque entonces actuamos como interesados y no como siervos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces la fe imperfecta de Abraham se va transformando ahora sí en una fe creciente, en una fe que empieza a impactar. Y vuelve Abraham después de Egipto a la tierra prometida. Y tanta fe tenía ya Abraham en ese momento de que le dice a su sobrino: elegí lo que vos quieras. Si querés elegir los mejores pastos, los mejores bebederos de agua, los mejores arroyos, la mejor zona, elegí para tu ganado. Yo voy a agarrar lo otro. Pero pasaron por pruebas. Pasaron por Sodoma y Gomorra. Y cuando vos y yo tenemos que pasar por Sodoma y Gomorra, acharremos en grande, dice, ¿verdad? Una letra. Huimos, no sabemos qué hacer, nos desesperamos. ¿Dónde estaba la identidad? Abraham caminó mirando hacia adelante. ¿No? ¿Dónde? Nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra identidad espiritual en Cristo, sea y cueste lo que cueste. Y cuando llegó a la tierra prometida, Lot escogió, pero la bendición estaba sobre ¿quién? Sobre Abraham. Y los animales de Abraham se multiplicaban mucho más, y la descendencia de Abraham se multiplicó mucho más. Y la bendición de Dios estaba sobre la vida de Abraham porque aprendió la importancia de la obediencia en su vida de fe, que es por la gracia de Dios. ¿Cuán obedientes o desobedientes somos hoy en día, queridos hermanos? Vivimos en una sociedad que tiene un gran vacío social, que se debe a una carencia espiritual donde los valores son generalmente cuestionados, y un valor muy criticado es precisamente la obediencia, y poca
veces enseñado en las familias, en los lugares de trabajo, en el estudio. La palabra de Dios inculca a todos a ser obedientes, obedecer a los padres, obedecer a los jefes, a los patrones, obedecer a los líderes espirituales, obedecer a los maestros, a los esposos, al gobierno, obedecer a Dios en definitiva. La obediencia es importante. Esta semana les voy a mandar todas las citas bíblicas y un devocional respecto a la obediencia. Pero la obediencia es la prueba de la fe. Si amamos a Dios y somos personas creyentes de fe, pues obedeceremos las instrucciones de Dios porque le creemos a Él y confiamos en Él y por ende actuamos en obediencia. El cristiano auténtico obedece por fe bajo la gracia de Dios, reconociendo que esa fe que desarrolla y vive es un regalo de Dios. Esta experiencia espiritual quita toda duda y temor, como toda rebeldía y cuestionamiento. El verdadero cristiano responde con prontitud, sin cuestionar ni criticar. No lucha ni con la ley ni con la autoridad, sino que obedece con esperanza, sabiendo que lo que Dios le propone es lo mejor. Sabemos que hay personas que antes de conocer la ley o la autoridad ya empiezan a criticar, predisponiéndose negativamente. Aquellos que trabajamos en equipo sabemos cuán difícil es trabajar con estas personas. Cuando la ley es clara y las autoridades son honradas e íntegras, la obediencia es lo más factible de experimentar. Cuando hay un conflicto debido a autoridades incongruentes o cuando las leyes no se cumplen o las leyes son tendenciosas, debemos parar, evaluar y analizar. Si es que el problema es debido a las autoridades o al incumplimiento de la ley. El principio de obediencia a Dios y su palabra, es decir, la norma, la ley, debe ser la prioridad. La obediencia no está supeditada a modas, a apariencias, tampoco a conveniencias de espacios de poder ni a la comodidad. La obediencia es súper activa, es dinámica y es eficaz en medio de un mundo confundido y sin reglas que normaticen la convivencia. El gran problema social, como ya mencionamos, es la falta de inculcar este valor, la obediencia. Y de allí la agresión en rebeldía a todo aquel que representa la autoridad. Se cambian leyes con mucha rapidez, se cambian autoridades con mucha rapidez, porque hay dificultad en obedecer las mismas. Este tema data desde el tiempo de Abraham, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que resolvió y propuso el amor como impulsor de la obediencia. ¿Por qué los hijos obedecen a los padres? Cuando por ahí no entienden todo. Por amor. El amor debe ser el impulsor de la obediencia. El cumplimiento de la acción con amor hace muy sencillo y agradable la obediencia. No es una carga, no es una pesadez. Mis mandamientos no son gravosos, dice Jesús. ¿Es una carga obedecer? No. No he venido para abrogar la ley, dijo Jesús, sino para cumplirla. Era necesario que se hiciera esto sin dejar de hacer aquello.
También es importante señalar que la desobediencia en muchos casos fue y es consecuencia del abuso de autoridad y el mal uso de las normas por padres, por docentes, por personas en situación o en condición de autoridad. La obediencia que Dios nos propone es una obediencia por amor. Abraham respondió por amor a la propuesta de Dios. No solamente por amor, sino que con fe, no viendo lo que iba a acontecer. Hoy queremos todo ya. Hoy queremos ver los resultados de manera inmediata. Hoy todos quieren mandar, pero nadie quiere obedecer. Nadie puede mandar si primero no obedece. Porque ese que manda sin haber sido primero obediente va a tener muchos problemas relacionados. Por eso, hijos desobedientes, futuros padres fracasados. Futuros nietos arruinados. Padres sabios, hijos obedientes, nietos sobresalientes. La ecuación es sencilla. La obediencia se enseña en casa. Y el primer obediencia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero que Dios nos manda a obedecer es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Pero tengo que ejecutarlo, tengo que practicarlo, tengo que vivirlo. No es solamente saberlo, es vivirlo, es hacerlo, es llevarlo adelante con mis hechos de manera inmediata, sin cuestionar, sin quejarse, sin criticar, sin excusarme. Amar a Dios, amar al prójimo, amarme a mí mismo. Y todo lo demás, dice, cuando le buscamos a Dios, viene por añadidura. Dios es fiel a sus promesas. ¿Alguien tiene dudas de que Dios no cumple su promesa? ¿Cuántos creen que Dios es fiel en sus promesas? ¿Saben? Amén. Y Dios cumplió sus promesas en Abraham. Los errores de Abraham no fueron culpa de Dios, fueron culpa y responsabilidad solamente de Abraham. Pero aún así, Dios siguió tratando con Abraham como sigue tratando conmigo, contigo, a través de este desarrollo. Una fe obediente, creciente, imperfecta, creciente y finalmente madura. ¿Estamos dispuestos a aprender en este camino de obediencia a Dios? ¿Estamos dispuestos a confiar en fe lo que no vemos, lo que esperamos de que Dios a su debido momento va a mostrarnos? Yo desearía que sí, que todos nosotros decidiéramos ser siervos y siervas obedientes al Señor. Dios nos ama y Dios desea que nosotros podamos tomar decisiones de obediencia y de fidelidad a Él. Me gustaría terminar en esta mañana invitándote a abrir tu Biblia en Hebreos, por favor. Capítulo 5. Estamos ahí, Hebreos 5, versículo 5 en adelante. Dice la palabra: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo,
haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su amor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? ¿Es fácil la obediencia? Se parece, ¿verdad? Cristo padeció en la obediencia. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Salvación eterna para todos los que ¿qué? Así que la decisión es mía, es tuya, es nuestra. Decido obedecer o desobedecer. No hay alternativa, no hay punto intermedio. Ahí habla sobre Melquisedec, ni siquiera abordé el tema. Venía Abraham de una derrota, de una batalla, y se encuentra con el rey y sacerdote Melquisedec. ¿Y qué hace? Entrega los diezmos. A partir de ahí empieza el tema de que hasta el mismo siervo de Dios, el mismo padre de la fe, fue ejemplo en ofrendar en obediencia a Dios. Mis queridos hermanos, en esta mañana yo quisiera que tu ofrenda sea una ofrenda de obediencia a Dios, de tomar la decisión de empezar a obedecerle a Él en todo, no lo que te conviene, no lo que te queda bien, sino en todo. Así que te pido que inclines tu rostro y en esta mañana quisiera que podamos ofrendar a Dios nuestra vida en obediencia de fe a su gracia, a su amor, a su misión, a su llamado, a su propuesta, a su servicio. Y si en esta mañana estás dispuesto a ofrendar tu vida al Señor, con todas las áreas de tu vida, te invito en el nombre de Jesús que te pongas de pie ahí donde estás para ofrendar tu vida, tu obediencia, una obediencia de fe, no una obediencia de conocimiento solamente, sino una obediencia de fe. Dios te quiere llevar a lugares y situaciones donde Él va a probar tu fe, donde Él va a ver cuán fiel, cuán responsable, cuán maduro, cuán creciente estamos. El Señor te desafía en esta mañana a ser un hombre, una mujer de fe obediente, que vive profundamente lo que dice tu palabra. Levanta tu mano y dile al Señor: Padre eterno, en esta mañana yo entrego mi vida a ti en obediencia, para que tu voluntad, que es perfecta,
se haga y cumpla en mi vida y en mi familia. Te ruego, Señor, que tú me enseñes en cada paso, en el día a día, a vivir dependiente de ti, a reconocer que tú eres el Señor y dueño de mi vida, el Señor y dueño de mi tiempo, el Señor y dueño de mis recursos, el Señor y dueño de mi presente y de mi futuro. Y así como Abraham confió en ti, Señor, yo también confío en ti en esta mañana, diciéndote, Señor, toma mi vida y haz tu voluntad para la gloria de tu reino, para que otros también reconozcan que solamente hay un Salvador y Señor, que es Jesucristo, tu Hijo, quien vive, quien reina y quien gobierna por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dar un aplauso al Señor.